milagros, ¿realmente existen o son solo una cuestión de fe y de creencias particulares? ¿Por qué a veces no ocurren estos milagros? ¿Dependen de las creencias particulares de las personas? ¿Dependen de su fe, de sus esperanzas, de sus actos? ¿O son una muestra de que hay algo o alguien que trasciende nuestra naturaleza humana? En este ciclo vamos a tratar de contestar estas y otras preguntas similares con hechos reales y documentación. Y te lo vamos a mostrar. Hechos que cambiaron la vida de personas que hoy caminan entre nosotros. Curaciones que fueron estudiadas por médicos y especialistas que determinaron que fueron hechos inexplicables para la ciencia. Ahora conoceremos la historia de Nicolás, un bebé de 11 meses de vida que tuvo un trágico accidente junto a su familia. Esto ocurrió en septiembre del año 2000. El 28 de septiembre del año 2000, nosotros íbamos hacia Mina Clavero, que somos oriundos de allá, y en la ruta C45, la que une la autopista con la autopista de Carlos Paz con Altagracia, ahí una camioneta nos embiste de frente, una camioneta sin luz, y en contramano nos embiste de frente. Después, bueno, de la colisión, yo advierto que mi suegro había fallecido, que todos estábamos golpeados. Es lo único que no tenía ningún rasguño del hecho. Y bueno, comienzo a tratar de rescatarlos a los que estaban ahí, que entre Sandra y mi suegra y Nicolás. Lo saco al Nico de los brazos de Sandra y bueno, cuando lo saco, lo trato de sacar y ahí advierto que tiene un fuerte golpe, un traumatismo fuerte en la parte posterior de la cabeza y lo deposito en el costado del camino para seguir ayudando. En esos momentos se empieza a detener la gente, por supuesto, y se acerca una chica, Analía Barreda, quien me empieza a ayudar con Nicolás. En esos momentos yo veo que Nico empieza a tener problemas respiratorios, se empieza a ahogar, la vista se le empieza a ir para atrás, entonces sin ningún tipo de conocimiento médico ni de primeros auxilios le comienzo a hacer respiración boca a boca por algo intuitivo nomás como para ver si se mejoraba. Bueno, continúo con la tarea de tratar de rescatar, de auxiliarlos, le pido a Analía que continúe ella por algunos momentos cuando yo no estaba, continúe ella con la respiración, vuelvo yo y ya veo que Nicolás cada vez estaba peor, entonces ahí yo le pido la intercesión a Brochero, le pido que interceda ante Dios para que le salve la vida, para que no se muera Nicolás, para que la vida de Nicolás no se apague. Yo recuerdo que, no sé si con estas palabras, que ya hace mucho tiempo, pero le pido, Padre Brochero, no me lo dejes morir, no te lo lleves, salvale la vida. Pues yo veía que Nicolás estaba gravísimamente. José Gabriel del Rosario Brochero nació en las afueras de lo que hoy es Villa Santa Rosa de Río Primero, el 16 de marzo de 1840. Era el cuarto de 10 hermanos. Creció en el seno de una familia cristiana. Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1866. A fines de 1869, asumió como párroco en el extenso curato de San Alberto. El estado moral y la indigencia material de sus habitantes eran lamentables. El corazón apostólico de Brochero modificó esa cultura a través del servicio. Con sus feligreses construyó más de 200 kilómetros de caminos, varias iglesias y escuelas, fundó pueblos, mensajerías, oficinas de correo y proyectó el ramal ferroviario que atravesaría el valle de Traslasierra. Murió leproso y ciego, luego de una vida de servicio reconocida por todos, el 26 de enero de 1914. El accidente ocurrió en la ruta C45, a la altura de Falda del Carmen, precisamente en Falda del Cañete, cuando la familia viajaba hacia Traslasierra. Buscamos en los archivos periodísticos de entonces y descubrimos que efectivamente el accidente fue gravísimo y llamó la atención de los medios de comunicación.
Osvaldo Flores sacó a su hijo de entre los hierros retorcidos, prácticamente sin vida. Ante lo que veía, apeló a su fe y le pidió al cura Brochero que lo salvara. En ese momento llegaba la ayuda médica al lugar del accidente. Comienzan a llegar las ambulancias, Nicolás lo levantan, yo ya me retiro de ahí y lo suben a una de las ambulancias. Yo veo que la ambulancia no salía, que pasaban los minutos y no salía, me acerco, le golpeo la puerta de atrás, el vidrio, y pregunto, y uno de los médicos me dice, mira, me dice, está en un paro, no lo podemos estabilizar, no lo podemos sacar, por eso es que no nos vamos. Yo le reclamaba que se fueran lo más rápido posible para que tuviera la asistencia que le hacía falta. Y bueno, después de unos minutos se ve que lo estabilizan y se lo llevan al hospital de niños. Ahí, confirmado, había hecho un paro cardíaco. Después, en el trayecto, después del tiempo, nos enteramos de que en el camino había hecho otro paro cardíaco, en un momento dado en que, yo no sé si en una esquina ya entrando a la ciudad, frenan porque se les cruza un auto y bueno, ahí se desestabiliza nuevamente y ahí creo que hace otro paro. Nicolás fue trasladado al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, pero los médicos le dijeron a sus padres que iba a quedar con vida vegetativa. El niñito estaba en un estado crítico, con mucho compromiso del estado general de él, sobre todo la parte de conciencia. Él estaba en coma, estaba en un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, cuando yo lo veo. Estaba la gente ya especializada aquí en el Hospital de Niños, tratando de reanimarlo. Esas maniobras se llaman de resucitación. Además de tener paños con sangre en la cabecita, es decir, que había sangrado durante mucho tiempo, ¿no? Desde el accidente, que fue aproximadamente a las 20, llegó aquí a las 22, más o menos, aproximadamente 2 horas desde el accidente hasta el ingreso al hospital. Yo remarco mucho ese tiempo, ese trayecto, porque casualmente en esas 2 horas el niño sufre otros 2 paros cardiorrespiratorios más, fehacientemente demostrados, ¿no? El primero en el lugar del accidente, donde es asistido por su propio padre, que era el que salió, que también iba en el auto, en el vehículo, ¿no? Entonces también el padre lo asiste con sus medidas poco específicas, digamos, poco científicas, ¿no? Más con el corazón que con la parte científica. Lo asiste y trata de recuperarlo porque veía que el chiquito no respiraba, estaba muy blanco, muy pálido, decía. Entonces estaba como muerto, así lo dice en el expediente, ¿no? Bueno, por las cosas de la vida y por la ayuda de un ser superior y todo eso, el chico se recupera de eso. En ese trayecto, cuando ya sube a la ambulancia es una ambulancia general, digamos, con poco instrumental para niños lactantes, o sea que no tenía ni instrumental ni tampoco la gente especializada en neonatos, ¿no es cierto? O sea, niños menores de 1 año, lactantes que le decimos nosotros, ¿no? Entonces, con esas precarias medidas también lo asisten porque sufre el niño en el trayecto un segundo paro cardiorrespiratorio. Y también le hacen el médico que venía, médico o médica, la verdad no los conozco, le hacen las maniobras también de resucitación. Y en esas condiciones lo vienen, digamos, asistiendo hasta que llegan aquí al hospital y desde el accidente hasta el ingreso a la guardia tardan aproximadamente 2 horas. Aquí la guardia sí ya recibe asistencia especializada, ¿no? Canalización, intubación, la parte respiratoria, los inotrópicos, o sea, los medicamentos para el corazón. Y en esas condiciones, cuando lo envían a hacer una tomografía computada, porque evidente el traumatismo más evidente era el traumatismo del cráneo, con pérdida de sangre, inclusive pérdida de sustancia ósea en el cráneo, y en esas condiciones le van a hacer la tomografía y inmediatamente posterior a la tomografía hace el tercer paro cardíaco, que es cuando yo ya ingreso y participo activamente en la parte médica de este chico. Él cuando entra al hospital de niños lo llevan al tomógrafo para ver qué lesión tenía, la gravedad de la lesión. Cuando Montenegro llega a la parte donde estaba el tomógrafo, uno de los médicos sale y le dice, doctor, entró en un paro,
le estamos haciendo reanimación hace 15 minutos, ya no hay más nada que hacer. Nicolás me dice, ya el nene ya murió. Entonces Montenegro le dice, allá afuera está el padre, anda vos y decirle que el chico está muerto. Volvete, le da una orden, volvete y continúa con la reanimación. El médico se vuelve, continúan con la reanimación y ahí lo sacan a Nicolás del paro, que fue un paro de 15 minutos que está plasmado en la historia clínica. Por lo cual en nuestra cabeza nosotros sumamos y restamos y sabemos que la probabilidad de un niño que viene de un lugar distante de 2 horas, con una hemorragia importante, con 2 paros y en condiciones inestables, las probabilidades de sobrevida son realmente pocas, por no decir mínimas. El niño después de una prolongada reanimación responde en forma inestable, ya estando en neurocirugía en el lugar, tenemos la oportunidad de compartir las imágenes tomográficas mientras se lo traslada a la terapia intensiva. Y bueno, realmente las imágenes tomográficas no vamos a entrar en detalle, pero sí eran prácticamente incompatibles con la vida, el nivel de hemorragia cerebral que tenía el niño y las probabilidades de daño posterior. Para lo cual, con el equipo de neurocirugía compartimos la idea de, bueno, darle la chance, quizá extrema, de tener un mínimo de posibilidades, pero teniendo las condiciones en nuestro hospital de ese tipo de neurocirugía de alta complejidad, con un equipo entrenado y en presencia de todos, había que comunicarle rápidamente al padre nuestra decisión de intervenirlo. Por lo cual, bueno, al padre se le dan detalles precisos de los riesgos que tenía el niño y, bueno, yo me acuerdo que con el doctor Montenegro, entre nosotros comentamos que solamente un milagro podría resolver un problema de este tipo porque realmente era muy complejo, el cuadro del chico era muy malo y la estabilidad era muy irregular. Cuando llego al hospital sale el doctor Montenegro por la puerta de terapia y me dice que había que operar, que el estado de Nicolás era muy grave, que había tenido un traumatismo muy grave. Entonces me dice hay que extraer esa sangre que está ahí en el cerebro para que descomprimirle la presión cerebral. Y me dice, pero yo no te puedo decir ahora qué secuelas le van a quedar a Nicolás porque esto es impredecible. Ha tenido, no nos dijo cuánto, pero nos había dicho en ese momento, me dijo, ha tenido algunos paros o uno de ellos muy prolongado. Y bueno, me dice, lo vamos a operar. Él salía como a anunciarme y a pedirme la autorización para operarlo. Le digo, doctor, opérelo. Y ahí yo le vuelvo a pedir al padre Brochero que lo proteja a Nicolás, que lo proteja en la operación y que salga todo bien, que no le quede ninguna secuela, con la convicción de que se lo van a conceder. Que tenía, que veíamos la tomografía, etc. El cuadro era muy desesperante, que tan es así que salvar su vida ya era toda una epopeya, ¿no? Ya era una cosa bastante, digamos, dudosa de que pudiera salvar su vida, ¿no? Y de hecho yo cuando hablo con el padre, en el momento de consentimiento informado, o sea, cuando él firma para autorizarme la cirugía, yo le informo del estado del niño y la cirugía que voy a hacer, yo ahí le comento al padre que las posibilidades eran muy remotas. Inclusive yo recuerdo haberle dicho al padre que tenía una chance en 1000 de dije. Esos fueron los términos que yo dije. Y por esas cosas de la vida, yo sin saberlo, parece ser que el padre en ese momento, cuando yo entro a operar al niño, en ese momento él encomienda a su hijo, al cura Brochero y a Dios, ¿no es cierto?, pidiéndole que en primer lugar salve su vida, la vida del niño, y en segundo lugar que quede con la menor cantidad de secuelas posible, porque el padre era consciente del semejante politraumatismo y pérdida de sangre, etc. Entonces las posibilidades que el niño no tuviera nada, que quedara como un chico sano, era muy remota. Entonces él le pidió al cura Brochero eso. Eso me entero después, por supuesto, a los 9 años me entero, ¿no? Cuando empiezo a participar en este proceso que yo no lo conocía. El cuadro era realmente desesperante y las posibilidades de que salvara su vida eran bastante remotas. Más aún, como decía el doctor Perotti recién, con 3 paros que había tenido el chiquito. Entonces las recuperaciones son muy, muy difíciles. Y además había que operarlo todavía. Recién empezábamos con el tema de la cirugía. O sea, la cirugía en sí es una agresión también. Una agresión necesaria, pero una agresión al fin. ¿Estamos?
Así que las posibilidades de salvar su vida eran difíciles. Y de que quedara sin secuela, bueno, era imposible, diría yo, ¿no? Nicolás recibió toda la asistencia médica posible y salvó su vida. Pero comenzó un arduo trabajo, el de la recuperación. Un trabajo con resultados, que para sus padres constituyen otro milagro. Pasa que en ese momento estábamos tan confundidos porque Sandra estaba aquí en casa con las dos piernas quebradas, mi suegra también, bueno, entonces había que afrontar esa situación. Y cuando lo sacamos, Nicolás no veía, Nicolás no caminaba, nos entregaron un niño, como ellos le llaman, un niño trapo, un muñeco de trapo, porque no nos daban ninguna expectativa. Lo único que nos dijeron que iba a tener una vida vegetativa, que nos preparáramos para eso, para afrontar esa situación. Bueno, y así lo trajimos. Y a partir de ahí comenzamos con la ayuda de Dios, la protección de Brochero, la recuperación de Nicolás, que hasta los días de hoy estamos trabajando fuertemente sobre eso y bueno, hemos tenido, gracias a Dios y a Brochero, unos resultados espectaculares. Porque bueno, en el caso de Nicolás es como un doble milagro. Este primero, de poderlo tener con nosotros, gracias al amor de Dios, y el segundo es la recuperación. Nicolás, como bien decía Osvaldo, este niño trapo, con este diagnóstico de vida vegetativa, era así porque en realidad Nicolás pierde su hemisferio izquierdo. Él no tiene absolutamente nada en su hemisferio izquierdo. Está totalmente negro, vacío. Y además tiene afectado la zona frontoparietal del derecho. Muchas veces se habla de que el cerebro es muy plástico y que cambia funciones con las células, pero según nos explicaba el doctor Resónico, el lenguaje en un niño se desarrolla hasta los 7 años y con una lesión a los 11 meses es imposible que recuperara el habla. De hecho, cuando nosotros lo sacamos del hospital, los enseños derivaron a una profesora de sordos para enseñarnos el lenguaje de señas, porque bueno, esa iba a ser la única forma posible de comunicarnos si Nicolás tenía alguna capacidad intelectual para ello. Nos empezaron a indicar lenguaje aumentativo, que era a través de fotografías, que nosotros le íbamos mostrando para ver lo que él quería comer, qué fruta quería comer, qué juguete quería usar. Y bueno, pero un buen día Nicolás empezó a hacer sonidos de letras, después sílabas, después mezclaba sílabas con señas, solo, ¿no? Una cosa que nos fue sorprendiendo. Y me acuerdo que el doctor Montenegro nos dijo, hagan el registro, porque fue una cosa como muy sorprendente, ¿no? Y bueno, al transcurso de creo que 2 meses, Nicolás ya empezó a armar sus frases y bueno, a partir de ahí no paró más de hablar, ¿no? Hay todo un proceso de investigación que lleva a determinar una intervención naturalmente inexplicable. Este procedimiento se aplica, por ejemplo, a los procesos de beatificación o canonización, con los cuales la Iglesia Católica reconoce a las personas como beatos o santos. ¿Cómo se comprueba un milagro? ¿Cuáles fueron los puntos que advirtieron los peritos en el caso de Nicolás para plantear o no la presencia de un milagro? Yo directamente tuve que considerar, estudiar la cuestión del accidente que sufre este niño, que ustedes saben fue en la ruta y sufrió un traumatismo cráneoencefálico con pérdida de materia ósea, con pérdida hasta de sustancia encefálica, con hemorragia cerebral, en fin, un cuadro sumamente grave, una herida profunda en el cráneo que llevó a estar al borde de la muerte este niño en ese circunstancia, porque fue en plena ruta y de noche cuando no había luz, de manera que las condiciones fueron sumamente desfavorables ya desde ese momento. La actuación, en el caso, hay que considerar desde el momento mismo del accidente, porque ya en ese momento el niño tiene
un paro respiratorio muy importante, con hipoxia, con hipoperfusión cerebral, con estado de shock y anemia por la hemorragia. O sea que ya en ese primer momento el niño estuvo en gravísimo estado de pro vitam, quod vitam et quod salutem, como dice. Es decir, las dos circunstancias indicaban un riesgo grande, tanto para la sobrevida como para la recuperación, ya en ese momento, ¿no? Yo lo expresé en el informe, pero también tuve oportunidad, y tuvimos oportunidad con el doctor Montenegro de exponerlo ante el tribunal para decirles por qué consideramos que el riesgo ha sido altísimo de lesión, porque el niño estuvo en un Glasgow entre 4 y 5, que es un score. Ese score indicaba que estaba en riesgo de vida y si sobrevivía por la hipoxia, por la hipoperfusión cerebral, por el daño neuronal que el niño había sufrido seguro, estaba en condiciones muy relativas y casi con seguridad con lesiones irreversibles. Eso es lo que dice la literatura y lo que hicimos constar en el informe, ¿no? Nosotros los médicos tenemos la función, en un caso así, de expresar si la evolución y el riesgo que superó el niño tenían explicación médica. Nosotros no vamos a hablar los médicos de milagro, es eso la segunda instancia. La primera instancia es la instancia médica, en donde después de analizar, como decimos en el informe, todas estas circunstancias, decimos que la evolución y su rápida recuperación es inexplicable. Ese es el término correcto. Es decir, médicamente es inexplicable. Luego, siguiendo con la instancia siguiente, que son los teólogos, ahí sí hablarán de milagro y de las condiciones de la virtud del padre Brochero. Nosotros en eso no opinamos, decimos nada más que fue un hecho inexplicable. Los médicos hablan de circunstancia inexplicable. La familia, en cambio, de milagro. El hecho es que luego de un tremendo drama humano, de un diagnóstico terrible, hoy tenemos un niño vivo, recuperado y feliz. El caso de Nicolás tiene aún aristas más sorprendentes e inexplicables por develar, porque muchas veces, para creer, hay que ver.